Iglesia Filadelfia, muy buenas tardes y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y estamos una vez más con los temas de las reflexiones bíblicas. En esta ocasión continuamos con la segunda parte de cómo conocer la verdad, pero tenemos como introducción la verdad sobre la moral. Dice así la introducción: ¿Por qué las tragedias de la humanidad? Tenemos guerras, hambre, pobreza, desastres de la naturaleza, terremotos, inundaciones, incendios. Tenemos enfermedades como pestes, plagas, como esta pandemia del COVID-19. Hubo otras anteriormente, hace 100 años aproximadamente, hacia alrededor de 1918, tuvimos una gripe que fue llamada la gripe española, que mató a cerca de 40 millones de personas en todo el mundo. Entonces, verdaderamente son pestes, son pandemias que han azotado a la humanidad desde hace, eh, la historia de la humanidad nos narra desde siempre. Dios dice que el hombre ha violado las leyes de la creación de Dios. Nos preguntamos por qué causas vienen estas tragedias. Entonces dice, por esta causa la misma naturaleza se nos ha vuelto en contra. Tenemos que los científicos están investigando el origen del coronavirus, del COVID-19. Y dice que la cultura gastronómica de animales exóticos. Están investigando si el COVID-19 provino de la ingestión de murciélagos o hay otros animalitos llamados pangolines y otros muchos. Todavía los científicos están investigando. El mundo se encuentra bajo los juicios de Dios, es la realidad, por el pecado y la contaminación de la tierra. La naturaleza, la creación de Dios, ha sido contaminada. Ya en Isaías, hace 2700 años aproximadamente, el profeta Isaías profetizó sobre esa contaminación. En Isaías 24 leemos así, desde el versículo 3: La tierra ha quedado totalmente vacía y saqueada, porque el Señor ha emitido esta sentencia. La tierra ha quedado destruida, cayó enferma y con ella también el mundo. El cielo y la tierra se enfermaron. La tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes, pues transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consume la tierra y sus habitantes son asolados. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos los que aún quedan. También dice en el versículo 10, desolada y vacía está la ciudad. Todas las casas se han cerrado y no entra nadie. Pero al final dice en el versículo 14, pero habrá quienes alcen la voz y canten con gozo por la grandeza del Señor. Desde el mar darán voces. Glorifiquen en los valles y en las costas del mar el nombre del Señor, Dios de Israel. Desde lo último de la tierra oímos que se canta, gloria al justo. Tenemos esa profecía tremenda que nos habla de que exactamente todo lo que ha estado sucediendo. Tenemos que las naciones del mundo, aproximadamente 200 naciones, están en crisis política, social, económica y de religiones, culturalmente. Es como una olla a presión, a punto de explotar. Amenaza con desatar una tercera guerra mundial. El Medio Oriente, alrededor de Israel, la lucha por el petróleo, el terrorismo, etcétera. Tenemos entonces una situación de crisis mundial. Ya el Señor lo ha predicho en su palabra, verdaderamente. Pero tenemos una crisis más como dijéramos, una crisis verdaderamente importante. Es sobre la moral. La moral ha sido establecida ahora una nueva moral. Las sociedades de los países han adoptado su propio código de moral y normas de conducta.
está basada en verdades relativas. ¿Qué es esto de verdades relativas? Que cada quien cree lo que quiere y lo que le conviene. La nueva moral está siendo justificada por los expertos psicólogos y psiquiatras. Esta es la soberbia intelectual. Hablan de el origen del hombre, como la evolución, diferentes sistemas de pensamiento en las filosofías. Definitivamente el mundo está como loco, ha perdido la brújula, la dirección, la orientación. Pero tenemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios es el único legislador y quien dicta las leyes para la moral y la conducta del hombre. No existe ningún libro o escrito humano más grande o que se pueda comparar a la Biblia, a la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Verdaderamente la palabra de Dios tiene vida, porque nos da vida espiritual. Es la única que puede transformar nuestras vidas. No hay otro libro como la Biblia, no se puede, ningún escrito de los hombres, ningún escritor, por muy premio Nobel que sea, por muy gran periodista o escritor, nunca se podrá comparar un escrito de los hombres a la palabra de Dios. La Biblia nos puede parecer a primera vista un terreno pedregoso. Hay una ilustración de un agricultor que, pobre en su pequeña parcela en un terreno pedregoso, aparentemente estéril, que no le daba fruto, porque decía, no, este terreno está lleno de piedras. Entonces, así mismo es la Biblia, nos puede parecer un terreno pedregoso a primera vista, pero leerla significa enfrentar un desafío, pero está llena de abundantes tesoros. Este agricultor pobre que encontró que en su parcela solo había piedras, pero no se había dado cuenta que esas piedras eran piedras que tenían mucho valor, eran piedras preciosas. Entonces, cuando él pudo conocer verdaderamente las piedras preciosas, entonces se volvió un hombre supremamente rico, porque supo cómo valorar su parcela. Así mismo es la Biblia. Está llena de tesoros espirituales, verdades que nos pueden proporcionar paz, gozo, poder del Espíritu de Dios y un nuevo propósito a nuestra vida, a la vida tanto para esta tierra, la vida presente, la vida terrenal, pero lo más importante es que estos tesoros espirituales son la base sobre la cual Dios puede edificar una nueva vida, una vida eterna, como lo dice en Juan 5:24. De cierto les digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida, la vida eterna. Hay algo muy importante también que está siendo menospreciado, que está siendo atacado con esta nueva moral, es la familia. Y la familia es el núcleo y el fundamento de toda sociedad. Ya desde Génesis lo dice el Señor en su palabra, desde Génesis capítulo 12, cuando le habla a Abraham, dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos el valor de la familia. La familia es la institución creada por Dios, pero está siendo atacada en sus raíces, en sus bases, en sus cimientos. La Biblia nos habla de que debemos establecer nuestra casa, nuestra familia, nuestra sociedad sobre la roca. Nos habla en Mateo 8, 24 al 27, sobre los dos cimientos. Los dos cimientos, habla así la palabra del Señor. Dice, y aquí que se levantó, no, los dos cimientos, habla Mateo 8, 24 y 27. Nos dice dónde debemos edificar
nuestra casa sobre la roca. La casa cimentada sobre la roca es el Señor Jesucristo, es su palabra, es la Biblia. Ahora, el matrimonio es la institución santa y sagrada creada por Dios. En Génesis 2:24, el Señor dice, le dijo a Adán, el hombre, el primer hombre que Dios creó, le dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, un solo ser. Entonces, tenemos que el hombre, Dios lo estableció para que formara una familia, ¿sí? No llamó a dos hombres, no llamó a Adán y a Germán, no llamó a Eva y a Genoveva. No, Dios estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero tenemos que el hombre ha violado las leyes morales de Dios, esas leyes que se encuentran en su palabra. Tenemos, por ejemplo, en Levíticos, los capítulos 18 al 20, habla sobre las leyes morales de Dios. Habla específicamente sobre la sexualidad, que es un tema muy importante en nuestra sociedad y en la familia. La sexualidad tiene el propósito de Dios, por eso es santa y es pura, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Lo que Dios habla del homosexualismo. Mucha gente se pregunta, ¿qué opinamos acerca del homosexualismo? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos la rechazan, otros la aprueban. Y a los que nos ceñimos a la palabra de Dios nos tratan de que estamos estigmatizando a los homosexuales, que quizás les estamos violando sus derechos o que somos homofóbicos. Pero no se trata de lo que nosotros digamos o lo que diga determinado sector de la sociedad. Se trata de lo que dice Dios en su palabra, que es el verdadero código de moral y de conducta. Dice Dios acerca del homosexualismo, claramente lo dice, es abominación a los ojos de Dios y va en contra de la naturaleza. Por eso vemos en Romanos capítulo 1, de los versículos 18 al 32, especialmente del 24 al 27. Habla el apóstol Pablo acerca de los hombres que se pervirtieron en su sexualidad, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. De manera que tenemos verdaderamente, dice así la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y así sigue diciendo en todo ese capítulo de Romanos, capítulo 1. De manera que verdaderamente estamos ante una crisis de moral en nuestra sociedad. Y por eso tenemos que la naturaleza se nos ha vuelto en contra. Por eso tenemos las plagas en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza. Pero Dios nos llama a que seamos luz del mundo, como nuestro Señor, para deshacer, para destruir las obras, las tinieblas espirituales de este mundo. El Señor nos ha llamado a ser sal de la tierra. Dice Isaías capítulo 60, en los versículos 1 al 2. Dice así: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas
y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Estamos llamados a ser luz del mundo, como nuestro Señor Jesucristo, para deshacer, es decir, destruir las tinieblas espirituales de este mundo. Estamos llamados a ser sal de la tierra, para deshacer la corrupción que pudre nuestra sociedad. Estamos llamados a ser conscientes y seguros de nuestra verdadera identidad en Cristo, que estamos en medio del mundo, pero no somos del mundo. Juan 17, 15 al 16 nos habla que el Señor en su oración que hizo por sus discípulos nos dice que no somos del mundo, que estamos en medio de un mundo de tinieblas, pero que no somos del mundo. Nos habla de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo nos advierte el peligro de acostumbrarnos, de amoldarnos a este mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así el apóstol Pablo. Dice, y no se dejen amoldar a las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente y de su entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos habla también en el libro de Efesios a no participar, es decir, no consentir, no tolerar, no ser indiferentes tampoco de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Dicen, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Esto quiere decir que no debemos quedarnos callados o ser indiferentes ante la corrupción de este mundo. Necesitamos odiar al pecado, más amar al pecador. Como Juan el Bautista, como los mártires de la Biblia, que nos muestran como Juan el Bautista, que por denunciar el pecado fue encarcelado y fue decapitado por Herodes. Como el mismo Jeremías en el Antiguo Testamento, por mostrar el pecado del pueblo de Israel, fue perseguido, fue rechazado y estuvo a punto de morir, pero Dios lo guardó. También Esteban, mártir en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, nos habla de que él les mostró el pecado a su pueblo, pero lo hizo con amor, lo hizo para que pudieran ver el pecado que había en sus vidas. Nosotros como iglesia estamos llamados a predicar el evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados. Pero necesitamos también como iglesia prepararnos para el rapto. Estamos preparándonos para el rapto de la iglesia porque el Señor Jesús está viniendo ya, está llegando ya, está a las puertas. Todas las señales están siendo dadas de la pronta venida del Señor, el encuentro con nuestro Señor Jesús, la esperanza gloriosa de nuestra salvación. Dice la palabra del Señor, que es una palabra de fe. Dice así en 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una palabra de fe, de aliento. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, eso nos habla de la vida espiritual que debemos tener, en la cual debemos perseverar, de la esperanza que tenemos, de la confianza, de la perseverancia para salir victoriosos, como el Señor le dice a su iglesia, a las 7 iglesias en Apocalipsis: al que salga vencedor, yo le daré
que se siente conmigo en mi trono. Le daré muchos galardones hay en cada una de estas iglesias que el Señor les dice al que salga vencedor. De manera que damos gracias al Señor porque estamos preparándonos para el rapto de la iglesia. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Como conclusión, vivimos en medio de un mundo rodeado de tinieblas espirituales por la corrupción que hay, la depravación moral, por causa del pecado, por la rebelión contra Dios y su creación, la naturaleza. Pero el Señor, creador de los cielos y de la tierra, el dueño soberano de todo lo que existe, como lo dice en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Él nos dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Somos llamados por el Señor Jesús a ser miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, para hacer lo que Él hizo, para establecer el reino de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta reflexión, por esta palabra en la que Él nos amonesta, nos habla acerca de todo lo que está sucediendo en este mundo, pero también que Dios, en su soberanía, Él no ha perdido el control del universo y la tierra no se sale de su control, a pesar de las circunstancias, que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero es un llamado a todos los que no están en los caminos del Señor, los que se sienten sin fe, sin esperanza en este mundo de tinieblas, que están dominados por el pecado, que se sienten sin fe y sin esperanza. Dios les dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado. La luz de Cristo, la luz del Evangelio de Cristo resplandece hoy sobre Colombia, sobre nuestra nación, sobre las familias, y sobre su vida y sobre la mía. Dios te está llamando en esta hora, que formes parte del cuerpo de Cristo. Por eso oramos al Señor y le decimos, Señor Jesús, muchas gracias. Gracias porque tú no has perdido el control del universo. Y esta tierra, Señor, aunque está llena de tinieblas, aunque la naturaleza se ha vuelto contra la humanidad por causa del pecado, por causa de la contaminación del hombre. Pero Señor, tú haces un llamado, tú nos amonestas, tú no quieres la muerte del que muere, dice tu palabra. Y tú nos llamas hoy, Señor, a que formemos parte de tu cuerpo, de tu carne y de tus huesos en la iglesia de Cristo. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.